¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo seminario junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe de anime de Admiral Market Chile y Latinoamérica. Y en esta oportunidad vamos a estar revisando las herramientas de análisis técnico y también dar un poco de profundización, como lo hemos estado haciendo estas últimas semanas, al aspecto técnico del análisis del trading, ya sea desde el punto de vista técnico como fundamental, con el fin de que ustedes como traders puedan entender de mejor forma o de otra forma finalmente el mercado y un correcto approach que se debe hacer para tomar decisiones de inversión. En esta oportunidad, como bien lo dice el título, vamos a estar entonces viendo herramientas de análisis técnico, las que en definitiva buscan entregarnos ciertas nociones o bien apoyar nuestras decisiones o nuestros análisis para tomar mejores decisiones de inversión. Primero de todo vamos a comenzar con lo básico, en donde el estudio del comportamiento de los precios, que es el análisis técnico finalmente, ha sido descubierto o ha sido planteado por distintos miembros de la sociedad y en esto obviamente respecto al análisis técnico hay tres nombres particularmente. José Penso de la Vega en el siglo XVII, el japonés Oma Muneshia el siglo XVIII y la teoría de Dow de Charles Dow, que finalmente es la que más utilizamos y la cual responde o nos indica que finalmente todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro y es un poco lo que nosotros vemos en el análisis técnico comparando situaciones puntuales que en la historia del mercado han ocurrido, como por ejemplo que cada 7 a 10 años se producen nuevas crisis bursátiles y así sucesivamente eventos que son interesantes para comprender el porqué de que el mercado respeta niveles de soporte, respeta niveles de tendencia, resistencia, etcétera, para estar obviamente analizando o bien comprendiendo qué es lo que ocurre al día de hoy con los mercados o con el precio del instrumento que estemos analizando. Existen algunos principios básicos dentro del análisis técnico, como lo pueden ser que el precio lo descuenta todo, muchas veces o gran parte de los movimientos que el mercado representa o muestra en nuestras plataformas de inversión responde a que está anticipando y descontando finalmente algunas situaciones, ya sea desde el aspecto fundamental, como lo pueden ser las decisiones de tasa de política monetaria, lo pueden ser los reportes de cifras macroeconómicas o también los resultados de elecciones como las principales elecciones para los instrumentos puntualmente. El mercado se mueve en tendencia, es otro punto, ya sean tendencias positivas, bajistas o alcistas o laterales, en donde obviamente tenemos que ir considerando ciertos aspectos. Y uno de estos aspectos importantes para que ustedes puedan considerar, por supuesto, es identificar cómo se le considera una línea a una tendencia alcista. Primero que todo, se identifica una secuencia o un patrón en donde los mínimos y máximos son crecientes a lo largo del tiempo, en donde nosotros vamos a identificar en una tendencia alcista, como lo comentaba, mínimos que son crecientes a lo largo del tiempo y los máximos también van mostrando valores crecientes a lo largo obviamente de la misma temporalidad. Por otro lado, también nosotros podemos encontrar o entender que la situación actual que los mercados nos muestran, como el comportamiento humano, se repite constantemente y esto también va un poco ligado a la mano de la teoría de Charles Dow, que todo evento pasado tiende a repetirse en la historia. Muchas veces, sabiendo un poco la idiosincrasia de ciertas economías, de ciertos países, uno puede predecir un poco cómo puede llegar a ser el comportamiento humano frente a decisiones o frente a situaciones puntuales. Como si hacemos el caso o damos un ejemplo muy concreto, y esto a mí me ha hecho eco durante los últimos 7 años aproximadamente, que para la crisis subprime o el inicio de la crisis subprime, los primeros indicios del año 2007, cuando se daban los primeros indicios, se le comunica a esto al gobernador del Banco de Inglaterra, del BOE, no recuerdo en este nombre, o sea, en este preciso momento el nombre del gobernador del Banco Central de Inglaterra. Se le comunica en su minuto a aquel miembro, presidente, que en definitiva muestra o nos dan una perspectiva en ese minuto de cómo se estaban desarrollando o bien ciertos aspectos que el mercado estaba evidenciando y que estaban dando los primeros pasos de esta crisis bursátil, o crisis económica. Lo que él hizo caso omiso, ya que estaba viendo un partido de cricket, se enfocó solamente en lo que él estaba haciendo y dijo, patraña, eso lo vemos después, no creo que eso no está pasando, es imposible. Por lo tanto, lo que nos deja entrever es que finalmente la idiosincrasia, como sabemos, inglesa, es arrogante y que tienen siempre la razón.
muchas veces también le ha jugado una mala pasada a esta situación, como tanto en el pasado como en el futuro le puede llegar a ocurrir. Son eventos que sean, o el comportamiento humano que tiende a repetirse como a nivel de sociedad. Otro de los puntos importantes, por supuesto, es, vamos a ver por acá. Otro de los puntos importantes dentro del análisis técnico, ya para ir adentrándonos un poco en las herramientas de análisis técnico, es en el análisis chartista, el que incluye finalmente distintas figuras chartistas, patrones de velas y las teorías, por supuesto, de ondas de Elliott. En general, como lo indicábamos en un inicio, responde al estudio de gráficos y las formaciones que el mercado nos puede ir entregando. Y también van a existir ciertos indicadores técnicos que son representaciones de fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo, o sea que finalmente son elementos subyacentes o que están bajo el análisis o interpretación de cada uno de los analistas que esté mirando el indicador en este caso, como lo puede ser el volumen bursátil, el RSI, el MACD, bandas de Bollinger, distintas herramientas que también nos van a ir entregando una ayuda concreta para nuestro análisis diario. Entonces, al tener esto en consideración, ya adentrándonos un poco en otros patrones que nos pueden ayudar en la formación o entender qué es lo que está ocurriendo realmente con el precio de un instrumento, es como nacen finalmente las velas japonesas. Nosotros en otro video, en otro seminario, estuvimos realizando hace muy poco tiempo un video de velas japonesas, que los dejo invitados a que lo puedan revisar en nuestro canal de YouTube. Un video finalmente el que responde a las grandes dudas que una vela japonesa puede tener. Y aquí lo vamos a explicar brevemente para que se entienda claro y no nos perdamos obviamente el hilo de la idea. Tenemos obviamente velas que son alcistas o bajistas, las cuales podemos pintar incluso en este caso, en esta ocasión. Vamos a pintarla de color verde, la vela alcista. Y la vela bajista la vamos a pintar, por supuesto, de color rojo. Entonces, a lo que voy finalmente es que al tener una vela japonesa, esta tiene distintos aspectos, distintos puntos que son interesantes, como pueden ser, por supuesto, los precios de apertura, los precios de cierre. Esa es la primera información, pero, o una de las más relevantes. Pero no podemos dejar pasar por alto las mechas que el mercado nos entrega y que representan finalmente los máximos y los mínimos que se han obtenido durante la sesión. Entonces, identificando e indicándonos que el mercado sí ha alcanzado tal nivel, pero no tiene tal suficiente fuerza, o los niveles de compra han disminuido en ese horario para seguir o cerrar obviamente en torno a estos niveles que van determinando finalmente un escenario positivo en el corto plazo o en el largo plazo, o de acuerdo finalmente al cierre de vela que estemos revisando en ese preciso minuto. Entonces, para tener ciertos aspectos relevantes de todo esto, es por eso que surgen algunas velas que son importantes a la hora de estar analizando el mercado. Y estas velas suelen ser, por ejemplo, o los patrones de vela suelen ser interesantes cuando se posicionan en torno a niveles de soporte o niveles de resistencia que el mercado nos puede estar entregando constantemente en los gráficos. Por lo que entonces, al mirar ciertas situaciones o ciertos aspectos que el mercado nos entrega día a día, nosotros podemos entender de mejor forma o analizar de mejor forma lo que el mercado nos está intentando señalar en los gráficos. Probablemente, obviamente, no son señales directas, o sea, que nos diga el mercado, miren, aquí está en tal precio, creo que es oportunidad de comprar, sino que también respondemos a ciertos otros estímulos o análisis, como el análisis fundamental, para tomar una mejor decisión y entender realmente por qué el mercado ha estado o ha alcanzado cierto nivel o ciertos niveles, y por qué tal vez podría llegar a superar cierto nivel si tiene los argumentos suficientes para seguir subiendo, o finalmente para respetarlo si es que nos encontramos, por supuesto, en una zona de resistencia que el mercado ya anteriormente haya declarado y nos indica que es muy probable que el mercado se frene en torno a esos niveles. Por lo que entonces vamos a responder o vamos a entender que el mercado constantemente nos entrega ciertas señales en el día a día. Y estas señales, por supuesto, van a ser importantes para estar entendiendo los patrones de velas, como ya lo indicábamos. Cómo se construye una vela, y es lo que vamos a estar explicando ahora brevemente. Por ejemplo, y vamos a tomar el ejemplo de esta vela. Entendiendo que la vela ya lo explicábamos y pensando que en este caso es una vela positiva, vamos acá a indicarla, es una vela alcista, vamos a pintar de verde.
Vamos a señalar otros aspectos también y vamos a puntuar entonces que tenemos un precio de apertura, un precio de cierre, un precio máximo y un precio mínimo que alcanzamos la temporalidad, pensando que esta es una vela probablemente de una hora. Vamos a dejarlo muy simple. Una hora es esta vela que vamos a estar indicando. Entonces vamos a tomar esta vela y la vamos a intentar dibujar nosotros con los siguientes movimientos. Fíjense. Vamos a tener un precio de apertura y vamos a comenzar la vela horaria. Van pasando los minutos, el precio comienza a caer desde el precio de apertura, marca un mínimo, ese mínimo comienza a repuntar durante el tiempo, tenemos un máximo dentro de esta vela horaria, luego de eso el precio vuelve a caer y cierra. Y ahí se termina la vela horaria. Como nosotros, o el precio, el movimiento del precio en esa temporalidad o en la hora que nosotros estuvimos viendo su variación. Entonces, nosotros vamos ahora a dibujar esta vela. Vamos acá a dibujarla. Vamos a tener un precio de apertura y un precio de cierre. Y nosotros ahora podemos identificarla entonces, como es una vela alcista, la vamos a pintar de verde. Y vamos a decir que esta vela tuvo, por supuesto, un valor máximo y un valor mínimo. Y nos deja entonces una vela como la que estuvimos viendo en el ejemplo anterior. La voy aquí a dibujar de mejor forma para que quede claro. Tenemos una vela más o menos así, muy similar, dependiendo obviamente un poco de, mm, de comprensión con mi forma de dibujar, pero tenemos una vela que finalmente se asemeja a lo que hemos revisado previamente, que tenemos entonces ciertos valores, y así es como se construye una vela japonesa en esta vela horaria. Ahora, si nosotros quisiéramos descomponer y entender de mejor forma, por supuesto, una vela japonesa, podemos hacer el siguiente ejercicio de dibujar cuántas o pensar cuántas velas componen una vela japonesa. Velas de 15 minutos serían 4. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos acá a dibujar esto. Podemos hacer lo siguiente, vamos a dibujarlo de nuevo. Vamos a tener entonces velas que vamos a comenzar. 4 velas de 15 minutos. Perfecto. Comenzamos entonces con una primera vela bajista, con una segunda vela bajista, más o menos así. Después de eso vamos a tener una tercera vela y vamos a tener una cuarta vela. Perfecto. Vamos acá más o menos. Entonces, vamos a intentar ahora dibujar nuevamente lo que ocurrió con el precio. Comenzábamos el precio o esta vela horaria con un precio de apertura. Se comienza a desarrollar la primera vela, a lo mejor en ese movimiento tuvimos una mecha ahí. Se comienza a dibujar la caída del precio. Pum, pasamos a la siguiente vela de 15 minutos, ya llevamos media hora, el precio repunta, el precio sube, a lo mejor hasta un nuevo máximo y cierra en ese entonces. Por lo tanto, se construye entonces la vela que nosotros estuvimos indicando previamente. Lo vamos a hacer aquí o lo podemos revisar nuevamente. Tenemos un precio de apertura que va a estar, lo vamos a comenzar a marcar acá para no perdernos, y un precio de cierre en torno a esa zona. Y entonces podemos nosotros ahora determinar que tuvimos un máximo en ese entonces y tuvimos un mínimo también en ese periodo de tiempo, en esas velas de 15 minutos, y nos deja entonces la vela que estuvimos revisando o de la cual nosotros estábamos desprendiendo nuestro ejemplo. Vamos acá a marcarla para que se pueda ver bien. Oh, no, se perdió. Ahí sí tenemos, perfecto, la recuperé para que no nos perdamos entonces en el ejemplo y lo puedan entender muy claramente. Vamos acá a marcarlo. Y ahí tenemos entonces la vela que nosotros estuvimos comentando. La vela a raíz del precio descompuesto obviamente en este gráfico de 15 minutos, o de que cada vela representa
15 minutos en su variación. Por lo tanto, ya comprendemos un poco cómo se llega a desarrollar o a construir una vela japonesa. Entonces, lo que también nos convoca es entender cuáles son los procesos de los patrones que el mercado indica día a día o cuáles son los patrones que finalmente se pueden estar utilizando. Como pueden ser los doble techo, donde se muestran dos máximos de igual valor con una zona de neckline que es respetada. Por lo tanto, cuando uno mide la altura del doble techo, uno la proyecta teóricamente, debería proyectar esa misma altura como un objetivo de caída. El hombro cabeza a hombro, que teóricamente tenemos entonces que interpretar un posible movimiento bajista, en este caso que sea un hombro cabeza a hombro, bajista de la altura de la cabeza o del segundo hombro, más o menos como algo así. Y por supuesto esta figura se construye por la invalidación, al igual que la anterior, se construye por invalidación de movimiento. Un primer movimiento alcista, tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, hasta el minuto todo muy bien. Mientras que este segundo movimiento, segundo movimiento alcista, se invalida por completo con el siguiente, con el movimiento bajista, alcanzando mínimos de igual valor. Mientras que luego de eso, como sabemos que el mercado ha estado en una tendencia alcista, volvemos a buscar un impulso a raíz de la zona de mínimos de soporte que el mercado comienza a considerar y como tendencia alcista que viene arrastrando el mercado, pero no tiene la fuerza suficiente y de hecho cambia el panorama para el instrumento. Ya no es ya no se dan noticias positivas para el instrumento en cuestión, sino que comenzamos a ver un, un cambio en la dirección que se viene a presentar. Entonces, al tener este tipo de cosas, o bien ya entendiendo cómo se van construyendo patrones técnicos o líneas de tendencia en los día a día, o qué finalmente, o cómo se construye una vela japonesa, que eso es sumamente importante entender, podemos nosotros ya comenzar a mirar ciertos aspectos que nos van a ayudar a interpretar cuáles van a ser los movimientos del mercado, como pueden ser los indicadores y los osciladores técnicos, que son en teoría herramientas que nos ayudan finalmente a identificar tendencias y el sentimiento del mercado constantemente. Y comúnmente son utilizados para medir los posibles puntos de giro del mercado o de continuidad, que es lo que estábamos indicando recientemente. Como por ejemplo, siempre obviamente estos indicadores y osciladores técnicos van a siempre tener mucha relevancia cuando el mercado muy probablemente se encuentre en estos puntos, los cuales voy a señalar a continuación. Ya sea cuando el mercado esté mostrando un proceso alcista, estos indicadores o osciladores técnicos nos van a ayudar mucho. Disculpen, vamos a deshacer esa última línea. Estos indicadores nos van a ayudar mucho, o osciladores técnicos, a entender o buscar puntos de giro para confirmar finalmente si la tendencia puede continuar, en este caso siendo una tendencia alcista. O sea que ahí es donde en estos puntos nosotros nos vamos a apoyar gracias a un oscilador o un indicador técnico para ver si es que efectivamente podemos ver una continuidad de la tendencia o puede existir un cambio en la tendencia finalmente que el mercado nos esté entregando y comenzar entonces a anticipar un posible movimiento bajista a raíz de la ruptura de la tendencia alcista que el mercado viene presentando. Lo contrario, por ejemplo, cuando estamos viendo un proceso bajista, ya sea en este punto, para encontrar la continuidad del mercado, o sea, que finalmente vaya respondiendo a la tendencia negativa que viene mostrando, o si es que hay un quiebre en la tendencia alcista y comenzamos a ver entonces un proceso alcista que, como bien sabemos y lo explicábamos en un inicio, responde a una secuencia de mínimos y máximos crecientes a lo largo del tiempo. Y en el caso de una tendencia lateral, la voy a mostrar a continuación, en el caso de una tendencia lateral nos van a servir tanto las velas japonesas como obviamente para tendencia alcista y tendencia bajista, sino que nos van a ayudar los osciladores y indicadores técnicos cuando el mercado se encuentre en ambos puntos, ya sea en la parte inferior del canal lateral, o sea, en la línea o en la tendencia bajista o la línea de soporte, o en las líneas de resistencia que va a estar por la parte superior del canal que viene desarrollando el precio, que responde finalmente a una secuencia de mínimos y de máximos de igual valor constantemente. Ahora, hay algunos indicadores que vienen a ser como propiamente tal de las herramientas técnicas que son más efectivos y que tienden a ser los que acompañan finalmente las tendencias que define el precio a lo largo del tiempo para un activo financiero. Como pueden ser las medias móviles,
las bandas de Bollinger que nos ayudan a medir la cuota de volatilidad que el mercado técnicamente presenta, o bien el Parabolic SAR con lo que nos va mostrando de forma bien tardía o muy tardía la tendencia estructural o la tendencia que el mercado viene desarrollando durante el análisis o el gráfico que nosotros estemos revisando en ese minuto. Entonces, a lo que vamos o lo que voy con todo esto es respondiendo un poco a cuáles son los más útiles o las más utilizadas y cuáles obviamente en lo personal como Renato Campos recomiendo llegar a utilizar. Viene a ser cada una de ellas y que, como bien lo sabemos, son muy subjetivas y responden a la interpretación del analista, como lo hemos comentado previamente, por lo que las medias móviles, como se dice aquí en la explicación, es uno de los indicadores que nos permite entender de mejor forma el desplazamiento del mercado en la temporalidad que se está revisando y por supuesto cómo estar revisando, vamos acá, cómo está revisando algunos aspectos que son importantes. Y acá en el gráfico nosotros vamos a tener entonces las medias móviles, las cuales nos van a señalar, tanto esa como esa, nos van a señalar un poco, nos van ayudando a los movimientos tendenciales que el mercado pueda estar mostrando en la gráfica, que entonces van a servir como de niveles de resistencia cuando el precio está por debajo de la línea de tendencia o la línea o la media móvil, o nos van a servir o nos pueden llegar a servir como soporte si es que el precio se encuentra por sobre la media móvil en cuestión. Entonces, al revisar cuáles son los aspectos importantes de esto, es cuando, por ejemplo, las bandas de Bollinger resultan importantes al estar mirando una media móvil que va acompañando y nos va mostrando la banda central, o sea que nos va mostrando la tendencia del precio, mientras que la banda superior o la banda inferior de la banda de Bollinger, que es este ejemplo, van a responder finalmente a puntos importantes en donde la volatilidad aumenta o disminuye en la cotización del precio. Por lo general, la volatilidad disminuye cuando el precio se acerca a su promedio y se mantiene muy cercano a su promedio, como lo puede ser en cada una de las oportunidades que cuando el precio se aleja de la media móvil vuelve a esta media móvil constantemente, siendo y respondiendo finalmente a un soporte que viene desarrollando a raíz de la línea de tendencia positiva que dibuja el instrumento obviamente en cuestión o que estemos revisando. Por lo tanto, al mirar cuando el precio se acerca como soporte a la media móvil o se aleja y utiliza tanto la banda superior como la banda inferior de esta banda de Bollinger, nos indica que el nivel extremo para hasta ese entonces de rango de temporalidad nos indica que la volatilidad ha aumentado considerablemente y es probable que, como bien sabemos y en la explicación que recién estábamos entregando, el precio debiese tender ante los aumentos de volatilidad, debiese tender a la calma en algún minuto. Y esa calma en algún minuto es, por supuesto, la media móvil o el promedio que esté desarrollando el precio o el instrumento en esa porción de tiempo. Ahora, por otro lado, cuando estamos pendientes de otros indicadores como puede llegar a ser, por supuesto, el Parabolic SAR, el Parabolic SAR nos va entregando puntos que van encontrando sobre estos puntos azules que ustedes pueden ver en la explicación o en la imagen de ejemplo. Son puntos que aparecen cuando la vela finalmente cierra y va marcando una sesión o bien un movimiento ya definido del precio en esa porción de tiempo, dándonos un respaldo para entender la variación que el mercado esté mostrando y entonces definir si es una tendencia alcista o es una tendencia bajista. Entonces, también existe otra ayuda o bien otra idea de cómo estar analizando el mercado, y es cuando el precio finalmente rompe por sobre el punto o la banda, el parabolic SAR o el punto de parabolic, rompe por sobre el anterior que es bajista, ya comienza a mostrar entonces un posible cambio en la dirección del precio y comenzar a construir entonces una tendencia alcista, como si obviamente se ve en la imagen de ejemplo que tenemos en la presentación esta tarde. Una imagen en la cual finalmente se va mostrando, lo voy a identificar acá, un proceso alcista y que va acompañado por cada uno de los puntos de la banda de Bollinger, los voy a marcar acá a continuación. Y luego de eso, cuando tenemos en el caso de un movimiento bajista, cuando la vela rompe finalmente la vela al punto de parabolic alcista anterior,
es cuando se da una potencial o se enseña que se da una potencial señal de venta. Ahora, esto no siempre ocurre, creo yo, y soy siempre muy partidario de que cada decisión o cada señal que nosotros consideremos para tomar alguna idea de inversión o algún trade, no solamente tiene que responder a un indicador o a un oscilador técnico que nos esté entregando la señal, sino que tiene que responder a varias justificaciones o varias respuestas de preguntas si es que es correcto en este minuto vender el instrumento, como obviamente lo sugiere el caso, o si es en otros casos es oportuno el llegar a comprar ese instrumento en ese rango de tiempo y por supuesto con la proyección que nos están dando o que se está dando la señal para comprar o vender cierto instrumento. ¿Cuáles son los osciladores técnicos más utilizados? El MACD, que muestra dos medias móviles, como ustedes pueden ver por acá abajo en la imagen de ejemplo. Un MACD que muestra dos medias móviles que van cruzándose constantemente a lo largo de la temporalidad que muestra un instrumento y mostrando ciertas zonas de sobrecompra o sobreventa o bien un agotamiento en el comportamiento medio del precio y que es señalado obviamente en este gráfico para el oscilador. Ahora, lo más importante, tanto el MACD como el RSI, por ejemplo, es lograr identificar divergencias que pueda llegar a presentar el MACD con respecto al precio. Por ejemplo, vamos a ver si es que aquí encontramos en este ejemplo puntual alguna divergencia que pueda ser útil. Vamos a intentar acá encontrarla. Vamos a ver si logramos identificar alguna línea de divergente. Miren, por el minuto creo que la única señal potencialmente divergente que puede existir para que entendamos un poco qué es lo que quiero decir con esto es cuando los máximos del precio o del MACD con respecto obviamente a los valores del precio son distintos. Aquí, bueno, imaginémonos que este segundo máximo del MACD está mucho más abajo. Por lo tanto, se presenta una divergencia con respecto a estos máximos que son de igual valor prácticamente. Todavía no está definido en este segundo punto si existe una zona de soporte, pero lo importante, miren, aquí tenemos un posible también ejemplo. No, la verdad que no. A ver. No, ahí estamos prácticamente igual valor con estos de acá. No hay una gran divergencia. No se presta a lo mejor para un ejemplo este gráfico. Tal vez si lo vemos en la siguiente gráfica o en el ejemplo, acá está. Aquí podemos encontrar algo similar que es un oscilador técnico llamado el RSI, que al igual que el MACD nos sirve para detectar tendencia y si el precio de un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido. Sobrecomprado significa que cuando el precio se encuentra sobre la zona de 70 a 100 y sobrevendido es cuando encontramos que el RSI nos muestra valores por debajo del 30 hasta el 100. Y una de las mayores señales más importantes es la divergencia que nos puede mostrar en relación al precio, como lo puede ser la imagen que ustedes tienen en pantalla, que da cuenta finalmente de un proceso en el cual hay una divergencia con respecto a máximos y mínimos anteriores que el mercado ha venido señalando, como pueden ser estos mínimos consecutivos o sea, mínimos que son decrecientes y los mínimos mientras que en el RSI, que es la fuerza relativa, son crecientes en el tiempo. Entonces, al tener en consideración este punto de partida, lo más importante a estar revisando es una situación en la cual el mercado nos entrega una señal en donde la fuerza relativa nos indica que cambia, que aumenta posiblemente, ya que los mínimos son crecientes en el tiempo, por lo que al contrario, la situación que da cuenta el precio es que disculpen, los mínimos son decrecientes. Entonces, como bien les decía, al ver un cambio en la fuerza relativa del precio que nos tiende a anticipar un movimiento en el precio mismo y nos está indicando que la fuerza relativa podría volver o está volviendo, según lo que se señala en el gráfico, es entonces una referencia importante para comenzar a tomar decisiones o estar pendiente a las posibles variaciones o cambios de dirección en el precio y que nosotros podamos aprovechar como una oportunidad de compra o de venta en el instrumento que tengamos, obviamente, que estemos analizando o que estemos pensando poder considerar una compra o una venta. Pues bien, estimados, en esta oportunidad hemos hecho breve la presentación de herramientas técnicas en el análisis técnico. Evidentemente, como ya lo hemos indicado en otros seminarios,
tanto en enero como en febrero vamos a estar indagando y aprendiendo aspectos muy básicos, pero que también vamos a ir profundizando semana a semana en cada uno de estos, para que cada, obviamente, uno de ustedes como traders independientes pueda ir entendiendo de mejor forma o, como lo indicábamos en un inicio, de una forma distinta el mercado en general y nosotros así podamos entonces aplicar o tomar mejores decisiones de inversión en el día a día. Por parte de Admiral Markets me despido, mi nombre es Renato Campos y por supuesto nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad y evidentemente revisar nuevas herramientas de análisis técnico y por supuesto otros aspectos del trading que vayan a ser relevantes en su día a día. Así que los dejo, un abrazo, que tengan una excelente tarde.